Bueno, chicos, entonces aquí tenemos también las características, en este caso del transformador. Salieron un poquito borrosas en la foto. 225 kVA de 3 fases. Tensión primaria 13,2 kilovoltios. Tensión secundaria 214,123 voltios. Y pues aquí hay un dato interesante, lástima que no se ve. Tocaría mirarlo en el otro transformador. Me parece que en este sí se ven bien los datos de la placa. Entonces aquí también tenemos que es un transformador tipo pedestal radial. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pueden observar? ¿Qué pueden observar en cuanto a los niveles de tensión, ¿no? Entonces, tensión, aquí vemos 13.200 voltios. 13.200 voltios, listo, muy bien. Tensión AT. AT quiere decir alta tensión, pero pues en este caso, pues estaríamos hablando de media tensión, ¿no? Estaríamos hablando de media tensión, pero pues aquí el fabricante, pues para diferenciar entre las dos, entre los dos devanados del transformador, pues llama a uno de ellos digamos, los bobinados de alta y al otro los bobinados de baja, ¿cierto? Normalmente los fabricantes pues llaman así a los dos devanados de los transformadores, el lado de alta y el lado de baja, independientemente de que sea media, baja. Ahí también toca tener en cuenta el contexto, ¿no? El contexto y las circunstancias de las que estamos hablando, ¿no? Hasta los cargadores de nuestros celulares, ¿no? Que por un lado ingresan 110 voltios y por el otro lado salen como unos 5 voltios o 7 voltios según el caso, pues también el lado de alta pues sería el de 120 y el de baja pues sería el de 5 voltios. Entonces todo eso es, digamos, son términos relativos. Aquí pues nuestro lado de alta del transformador, nuestros devanados primarios, entonces manejan una tensión de 13.200, mientras que la tensión por el lado de baja o del lado secundario, pues ahí vemos que tiene nominalmente un valor de 214 entre fase y fase, o de 123,6 entre fase y neutro, es decir, el voltaje, digamos, bifásico y el voltaje monofásico, o mejor dicho, el voltaje trifásico y el voltaje monofásico. ¿Listo? Ahí tenemos esos dos valores según si estamos midiendo en trifásico o en monofásico. Listo. Podemos observar que la corriente en baja tensión pues es de varios cientos de amperios, ¿no?
607 en este caso. 607 amperios por el lado de la baja tensión. Tenemos esa cantidad de corriente, es decir, que el interruptor general pues tendrá que manejar no 20 ni 30 amperios ni 50 como en nuestros tableros de nuestras viviendas, sino que tiene que manejar 600 amperios. Bien. ¿Y qué observan en la corriente de acá, de este lado? En la corriente primaria, ¿qué observan? ¿Qué nos dice el fabricante? Nueve coma- La corriente de alta tensión, 9,84 O sea, amperaje. O sea, es más bajo que la corriente de la baja tensión, mucho más bajo. mucho más bajo. Es mucho Ujú. más bajo. Esa es una observación importantísima. Entonces, en alta tensión, las corrientes son increíblemente bajas. Aquí estamos alimentando, mejor dicho, más de 100 casas, piscinas, todo eso, con míseros 10 amperios. ¿Sí? Pero pues se debe a que la mayor parte de la potencia eléctrica que llega por el lado de alta, pues llega a través del voltaje. Y el transformador, pues, por sus principios físicos del electromagnetismo, pues si va a convertir el voltaje, se ve, en este caso, reducirlo, pues se ve obligado a que la corriente tiene que aumentar. ¿Sí? Ese es el fenómeno interesantísimo de la transformación. Y pues esa es prácticamente la magia de la corriente alterna, que la corriente alterna nos permite hacer esos trucos. ¿Listo? La corriente directa pues no es tan versátil en ese sentido. No se pueden hacer de manera fácil con equipos sencillos. Un transformador es un equipo realmente muy sencillo. No es nada complicado. Entonces, con un equipo tan sencillo y tan simple como un transformador, pues se puede hacer esto en corriente alterna. En corriente directa se puede, pero ya tienen que ser equipos electrónicos de alta potencia, que puedan hacer transformaciones de voltaje o de corriente en corriente directa. Entonces, pues por eso no se usa la corriente directa en la parte de transporte, de transmisión, de todo lo que vimos del proceso de energía. Ustedes pudieron ver todo eso: generación, transporte, transmisión, distribución primaria, distribución secundaria. Todo eso es totalmente corriente alterna. Porque pues ustedes ahí recuerdan en el proceso de transmisión, pues todo lo que tocaba, eh, todas las transformaciones que va sufriendo la electricidad. Ya cuando la tenemos en nuestra vivienda, o por ejemplo en el caso de los automóviles, que ya pues el uso ya es diferente y todo eso, pues sí, ahí ya tenemos nuestros equipos que convierten la corriente alterna en directa, ¿cierto? O nuestros equipos que funcionan con pilas o con baterías. Sí, ahí sí ya estaríamos hablando de corriente directa y no hay necesidad de transformación ni nada de eso. Bueno, esos serían como los datos así más principales de un transformador. Bueno, podemos mirar también aquí el peso, ¿no? ¿Cuánto nos pesa un transformador de estas características? De 225 kVA de pedestal. Nos pesa más de 1000 kilogramos. O sea, que ese transformador ya está para el cambio de aceite, ¿sí o no, profe? En el momento de instalación, no. Pero ahí dice 2015.
Instructor, qué pena, es que no le Pero, entendí. pero, pero no fue instalado sino hasta el año pasado. ¿Pero en dónde dice 2015? Ah, No, no lo veo, no lo veo. Ah, sí, mes, año, 05-2015. Este se instaló el año pasado. Fue instalado el año pasado. Sí, la fecha de fabricación es del 2015. Pero, pues esto va asociado también, ya que usted toca el tema, en la fábrica nos entrega un documento en el que se observan las pruebas de laboratorio que se le hacen al transformador. Y pues esas vamos a observarlas, a ver si también son del 2015 o si se hicieron en una fecha diferente. Entonces, esto es lo que nos entrega el fabricante eh, cuando compramos un transformador de cualquier capacidad. No tiene que ser un transformador gigantesco, no. Desde el transformador más pequeño, que es el de 5 kVA, que es el que muchas veces vamos a utilizar para energizar casas o fincas, digamos que sean solamente de habitación, que no tengan así grandes instalaciones agroindustriales ni nada. El que más vamos a utilizar es el de 5 kVA. Entonces, desde el 5 en adelante, pues ellos pasan por pruebas de laboratorio y se resumen en este tipo de documentos que se llama el protocolo de pruebas para transformadores. Entonces aquí también observamos las características del transformador. Sí, aquí también vemos el valor de la corriente, resultados de los ensayos y observemos la fecha. Observemos si también corresponde al 2015 estas pruebas. Pues se ve que sí. Se ve que sí. Mes 5, año 15. Sí, se ve que sí. Sí, es un transformador. Pero entonces, como se adquirió en el 2019, pues nos dan la garantía desde el 2019 hasta el 2020. Sí, aquí se puede ver la garantía. Entonces, los 5 años sería ya después de que esté instalado. pero poquito, ¿sí o no, profe? Sí. Solo un año. Ah, sí, no, todo lo eléctrico, la garantía es de un año. Todo lo eléctrico, la garantía es de un año, inclusive de las marcas más reconocidas. Profe, yo tengo una pregunta. Es, ¿Cada, sí, sí, Joana. cada, cada cuánto se le debe cambiar el aceite? El aceite ya cuando está el transformador instalado, es cada 5 años. ¿Sí? Cada 5 años se recomienda que en este caso, pues los clientes pues, que hemos manejado, pues son casi siempre conjuntos residenciales o edificios. Entonces, esa responsabilidad recae sobre el comité de administración, ¿sí? Y pues ya si es un transformador de uso privado, pues ya recae sobre el dueño. Entonces, pues hay conjuntos en Villavicencio que sí son juiciosos, digamos, con sus mantenimientos. De pronto no lo hayan sido en el primer mantenimiento. La verdad es que en esos casos el primer mantenimiento se da es cuando ya se empieza a evidenciar mucho desgaste o porque ya se está evidenciando de pronto algún daño, alguna falla en el funcionamiento así como de vez en cuando. Entonces ahí pues buscan los administradores o los propietarios pues quién les puede hacer el mantenimiento. Ya después del primer mantenimiento, que normalmente suele ocurrir entre los 8 y los 10 años, pues ya muchos de ellos se ponen las pilas, a que cada 5 años le van haciendo los sucesivos mantenimientos.
A ver si tengo por acá el informe del último mantenimiento que hicimos. A ver si me acuerdo dónde está. Eh, bueno, en el momento no lo veo acá el último. Bueno, después le echo la buscadita y y lo traigo aquí a la clase. ¿Listo? Pero pues normalmente en esos informes, pues dentro del plan de mantenimiento, pues ahí queda ya programadas las fechas de los siguientes mantenimientos. Bien. Bueno, entonces en la placa, bueno, un dato que no vimos de la placa es el número de serie. ¿Listo? Que ese está visible acá. Dice que es el número 308344. Entonces es como semejante, como si lo similara, como si fuera la placa de un vehículo, la placa de un carro o de una moto. ¿Sí? Y el certificado del protocolo de pruebas del transformador es como si fueran los papeles, como si fuera la licencia de conducción, por hacer una comparación. Entonces, con esos datos, ya la electrificadora del Meta va ingresando en su sistema todos los transformadores, de acuerdo a su número de serie, y además de eso, ella les asigna un código interno, que es el que se pinta en la superficie del equipo, del transformador, que se pinta así en letras grandísimas. Entonces, esto que ustedes están viendo acá, pues es una fotografía directamente de cómo ve la electrificadora sus redes eléctricas. ¿Listo? Las redes eléctricas, este es el software que utilizan en la electrificadora. ¿Listo? Ahí está todo el sistema eléctrico del departamento del Meta, está ahí poste por poste, transformador por transformador y caja por caja, cámara de inspección por cámara de inspección. Entonces aquí podemos ver la red existente. Esta es una red que ya estaba existente de media tensión, subterránea, de la cual se va a alimentar el proyecto que estábamos viendo del transformador capsulado. Listo, aquí podemos ver un ejemplo de una caja de inspección en media tensión. Lastimosamente, pues esta caja presenta algunas inconformidades o no conformidades. La más notable de ellas es la profundidad. Entonces, para que nos podamos dar una idea, pues esta caja tiene, si acaso por ahí, que como unos 60 o 70 centímetros de profundidad. Pero si vamos a consultar las normas, vamos a observar que no la cumpliría. En este caso, esa red existente no está cumpliendo las normas de construcción.
Instructor, una preguntita. Es que la verdad se me fue el internet cuando usted estaba explicando qué es bifásico. Si es que se dice así. Quisiera que me lo explicara, por favor. No, no le entiendo la pregunta. ¿Cómo así? Cuando usted estaba explicando lo que es bifásico, Sí. se me fue el internet, entonces no sé qué es eso. Me gustaría que me hiciera el favor de explicármelo. Bifásico y trifásico, ¿sí? Y monofásico. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Eh, Listo, ya se lo ilustro. Entonces, por ahora les muestro entonces aquí la norma de construcción de lo que estamos viendo en la fotografía, que es la caja de inspección triple para canalización de media tensión CS277. Entonces es importante nosotros poder siempre referirnos a las normas. Entonces, lo que estamos viendo acá, efectivamente, es una caja de inspección triple, ¿no? Ahí se ven 1, 2 y las 3 tapas, ¿no? Ahí ya están levantadas, a ver, ahí ya están levantadas las 3 tapas. Ahí ya están levantadas las 3 tapas. Entonces se puede ver la caja triple completica. Pero vemos que no tiene nada de profundidad, si acaso por ahí 60 o 70 centímetros. Entonces si consultamos la norma, bueno, en esta norma vemos la vista desde arriba, o sea que no se ve la profundidad. Dice que tiene internamente 2 metros con 30 de largo, más o menos, por acá, redondeando un poquito, y de ancho internamente sería estas las dimensiones. 1,190 m, o sea, 1,19 m, 1,20 m. Estas medidas están en milímetros. Si vamos al resto de la norma, pues no, nada, nos sigue sin decir la profundidad. Pero pues la norma no es solamente ese archivo. Normalmente pues las normas cuentan con varios detalles dispersos en varios archivos. Por ejemplo, aquí sí se ve. Aquí sí nos dicen que es la profundidad de esas cajas debe ser hasta el piso interno de 1,70. 1,70, no le falta sino 1 metro de profundidad, no le faltaba sino 1 metro. O sea que lo que estamos viendo en la fotografía es una versión de esta caja, pero que llega como hasta aquí nomás. ¿Cierto? Pero bueno, lastimosamente, pues esas son las cajas que estaban existentes y además pues elaboradas por la misma electrificadora, que es lo más irónico. Y pues desde estas pues se nos autorizó conectar el proyecto. También vemos que ahí estas cajas también suelen ser, así como sucede con los postes, que con el tiempo resultan llenos de redes de telefonía, de internet, de TV cable y todo eso. Pues lo mismo pasa con las redes subterráneas, ¿no? Con el tiempo terminan llenas de fibras ópticas y de otros sistemas ahí. Pero pues eso es con consentimiento de la electrificadora, ¿no? La electrificadora de todas maneras cobra por el uso de sus infraestructuras, sean aéreas o subterráneas. A estas Profe, una empresas, pregunta. ¿sí? En este caso, la empresa misma se tiene que encargar de hacer cumplir esos parámetros de profundidad de 1,70. Me repite la pregunta que se escuchó muy suavecito. Profe, que si la misma empresa se tiene que encargar de hacer cumplir esos parámetros que exige la norma de 1,70, ¿ellos tienen que cumplir con eso o esas cajas ya quedan así? No, ya esas cajas quedan así. Miren, aquí se puede ver mejor, ¿cierto? El electricista está... Aquí las redes están en frío, ¿no? Valga la aclaración. Y a pesar de que están en frío,
Aquí las personas que se ven alrededor son electricistas de la misma electrificadora. Entonces, ¿cómo se trabaja en frío con una red subterránea? Pues la única forma es haciendo un apagón. Y precisamente, o casualmente, pues el apagón la electrificadora envió una cuadrilla al SENA, ahí al SENA de Villavicencio, al de frente del Viva. Ahí es donde está la caja de maniobras, que es como por así decirlo unas cuchillas, pero subterráneas, también en unas cajas subterráneas de estas. Pero pues no son unas cuchillas como las que nos imaginamos allá en los postes, ¿no? Simplemente es un mueble así grandote como parecía un transformador. Pero pues que internamente él puede abrir y cerrar los circuitos que pasan por él. Entonces allá se abrieron esa caja de maniobras y se hizo un apagón. ¿Un apagón de cuánto? Pues como de una hora, pero pues que afectaba a una cantidad de barrios y de viviendas del Sena hacia arriba, ¿no? Esta parte este conjunto residencial es el que queda ahí como cerca de la glorietica de la Garza Roja. Entonces todo ese sector queda sin energía